Las adicciones hoy son un problema de salud a nivel mundial. El alcoholismo y la drogadicción son como una plaga que van dejando hogares y familias destruidas. Le damos la bienvenida a la licenciada Janina Santa, porque hoy va a hablar justamente del tema tan importante que es el rol de la familia en cuanto a la recuperación de un adicto. Muy buenas noches, Janina, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Ustedes? Muy Bien, bien, bien. muy bien, muy Un bien. gusto de tenerte nuevamente aquí en el programa, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto. Bien, Yani, los familiares sobrellevan el dolor y el sufrimiento que la progresión de la enfermedad del adicto trae consigo. Los resultados de un interesante estudio publicado en Drugs and Alcohol Dependence reflejaron que tarda casi 4 años en tomar conciencia del problema y otros 2 para que más de la mitad de las familias se decidan a buscar ayuda. ¿Por qué es tan difícil para la familia tomar conciencia? Bien, yo suelo usar un ejemplo que me funciona. Vamos a ver qué opinan ustedes. Hay un concepto que yo, la verdad, prefiero no usar mucho, pero sirve para graficar el tema, que se habla mucho de codependencia. Digo que yo no lo prefiero por algunas cuestiones personales que tienen que ver con cuestiones paradigmáticas. Prefiero hablar de facilitación de consumo o facilitación de abstinencia, que ahí es donde entra la importancia del rol del entorno, hoy que estamos hablando de la familia, en esto que pueden ser facilitadores del consumo o de la abstinencia si se preparan y aprenden para hacerlo. Sí. Ahora, ¿de dónde nace esto de la codependencia? Primero, durante muchísimos años se trabajaron las adicciones como una cuestión individual, inclusive dentro de lo individual desde distintos paradigmas durante muchísimo tiempo, y hoy inclusive en muchas políticas, en muchos países se sigue viendo, trabajar la adicción solamente desde la sustancia, como si el único problema fuera la sustancia, una sustancia adictiva en este caso. Se ha ido avanzando y se ha empezado a entender de que no depende solamente de la sustancia, porque de hecho las sustancias han existido prácticamente desde que existe el hombre. Tenemos una relación con el consumo, dígase que se ha usado para cuestiones espirituales, existenciales y muchos, etcétera, inclusive medicinales. La cocaína nace Desde como siempre. un medicamento, Claro. desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que ha entendido la ciencia? Que no se puede luchar contra eso, ¿sí? Que es muy poco probable que algún día exista un mundo sin sustancias, ¿sí? Entonces, que el problema ya no es solamente la sustancia, sino una tríada, una relación entre la sustancia, entre el individuo y su entorno. Y en este entorno va avanzando en niveles de intimidad. Primero vamos a hablar de la familia, después vamos a hablar del barrio, vamos a hablar de la comunidad, vamos a hablar hasta del país donde vive. No es lo mismo vivir en un país, por ejemplo, donde se sanciona punitivamente el consumo, que hoy acá vivimos en un país donde hay un poco de doble discurso, ¿no? Donde se encuentra un consumidor o alguien que aparentemente vende y se lo mete preso y a la vez se lo manda a hacer tratamiento, ¿no? Es como que inclusive nosotros no tenemos muy claro todavía desde qué lugar se lo va a trabajar, pero más allá de eso, y me hago cargo que esto lo estoy diciendo yo, lo que acabo de decir, ¿qué es lo que queda claro? Que todo concluye en una problemática que es multifactorial y que es multicausal. No depende solamente del individuo, es una parte importante en su vulnerabilidad, en lo que aprende, en sus habilidades emocionales, en cómo enfrenta los problemas, pero no es lo único. Y cuando vamos avanzando en el nivel de intimidad y entendemos que lo que está más cerca es la familia, entendemos por qué tiene implicancias y tiene incidencia en el desarrollo o en la rehabilitación de un consumo problemático. Dije que iba a dar un ejemplo que me suele ser útil. Lo hice hace poquito con los chicos de la comunidad. Entonces hicimos el siguiente juego. Éramos alrededor de 20 personas y dijimos, bueno, a Juan lo han diagnosticado de diabetes y yo como jefa de hogar decido que hoy y nunca más en esta casa va a haber nada que tenga azúcar. Y se van a tener que adaptar porque él está enfermo, no puede consumir azúcar, le cuesta no controlarse porque es goloso. Entonces, para cuidarlo, vamos a tomar esta decisión. Podemos hacerlo con hipertensión, con lo que quiera. Entonces empezamos a desarrollar roles y fuimos viendo de que algunos de los chicos decían, perdón, pero el problema no tiene él. O sea, ¿por qué yo no me puedo comer el alfajor? ¿Por qué no puede haber dulce en la heladera? O sea, que se fije él, que aprenda, el problema de él.
Y otro saltaba y decía, no, pará, está enfermo, hay que cuidarlo, no nos cuesta, consumamos un edulcorante, no pasa nada. Y otro iba más allá y decía, pará, porque no solo el azúcar, es el colesterol y los triglicéridos, podríamos acompañarte y salir a caminar y hacer actividad física. Y de repente hasta hicimos el ejemplo de que, bueno, conciliamos, no muy de acuerdo, y de repente un día vamos a la pieza de Juan y encontramos 3 papeles de alfajor abajo del almohada. Y viene uno y dice, mira lo que encontré, todos acá privándonos del azúcar, para que ahora vaya y escondida, se está matando, está comiendo azúcar, 3 alfajores se comió. Y viene otro y dice, pará, le cuesta, se antojó, es una vez, no pasa nada. ¿Qué es lo que yo trato, muy reducidamente, como lo trabajé ahora, por dar el ejemplo? De que cuando alguien en la familia tiene una enfermedad, síntoma, trastorno, todos adoptamos alguna actitud. No hay manera de ser indiferente a eso. No se puede. Lo que sí sucede es que tomamos distintas actitudes, algunas colaborativas, otras punitivas, otros desde la lástima, otros acompañamos, otros criticamos y juzgamos, pero todos adoptamos una actitud ser. ¿Se entiende con el ejemplo? Muy claro, muy claro. Perfecto. Bien, recién estaba mencionando cómo la familia se está involucrando de a poco y cuál es el proceso que va teniendo la familia al lado del adicto, ¿no es cierto? Bien. Y ahora vamos a ir a la parte más dramática y más oscura que nos suele pasar con la diabetes, porque todos simplemente entienden que esa persona está enferma, no eligió que le pase, no generó que le pase y simplemente se enfermó y tiene que lidiar con eso. Claro. ¿Qué pasa con las adicciones? Las adicciones son un trastorno conductual, pero son un trastorno. Tienen síntomas, hay indicadores, hay un diagnóstico, hay toda una serie de cosas. Nosotros los profesionales no andamos por la vida diciendo adictos, hay todo un proceso diagnóstico que hace que uno lo pueda identificar que es un trastorno, ¿sí? Crónico, de hecho. Estamos hablando de adicciones de tipo crónico. Es conductual. Hagan memoria en su entorno, en su vida misma. Lo conductual, lo mental, siempre nos cuesta entenderlo como una enfermedad o como un problema. En las adicciones primero aparece habla con el amigo, habla con el papá, probemos con la iglesia, que de hecho es una entidad que ayuda muchísimo y saca a muchas personas de esta enfermedad. Pero a veces al último aparece la consulta con el profesional, que no pasa con una diabetes. Porque ¿qué le pasa a la familia? Dice, bueno, fue una vez, bueno, ya va a pasar. Otro a lo mejor dice, mirá, que no le pones el límite, tu nene o tu nena, mirá cómo llega los fines de semana, mirá lo que hace, fíjate. Y el otro papá a lo mejor dice, pobrecito, pero tuvo una mala semana, le pasó mal, no se sabe divertir, démosle tiempo. Hay todo un proceso, y aparecen los hermanos, y los hermanos dicen, hey, yo me porto bien para nada, porque este hace lo que hace y acá nadie lo castiga. O sea, genera todo en la familia una serie de roles y de problemas que son lógicos y que son coherentes, porque la familia, ¿qué hace? Sobrevive, se adapta a un problema que es crónico, que ni siquiera el adicto generalmente es rápido en entender que está luchando contra una enfermedad, no se da cuenta rápido, le cuesta reconocerlo. Incluso hay adictos que nunca reconocen 100% este trastorno. Imagínense la familia, les cuesta mucho, entonces lo único que queda es intentar sobrevivir, avanzar en el día a día y adaptarse. Entonces a lo mejor esa mamá o ese papá se cansa un día de pelear, está cansado, se frustra, lo que dice no llega, no sirve controlarle la plata, lo que diga al otro no le sirve, no logra un cambio, entonces un día se empieza a cansar y ¿qué hace? No mira más, porque ya sabe que lo único que trae es problemas y no soluciones, entonces opta a lo mejor un día por decir, voy a hacer de cuenta que no vi cómo llegó, voy a hacer de cuenta que no vi que otra vez llegó consumido, voy a hacer de cuenta que no me di cuenta que me sacó plata de la billetera, porque estoy cansada de pelear con el hermano, la hermana, el padre, la tía y el vecino, y se va haciendo una especie de esfera que se acostumbra a la adicción. ¿Se entiende un poco esto que me preguntabas? ¿Cómo va pasando? Es una mezcla de culpa, porque los papás somos muy de la culpa. Claro, el detonante tiene que ser automáticamente depender o consultar a un profesional, que sería distinto el proceso, ¿verdad? Debería, pasa que cuesta. Obviamente yo debería ser así. Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno de nuestros hijos
tiene taquicardia, se desmaya o se sienta mal, uno no duda de a dónde tiene que ir a golpear la puerta. Uno no se pregunta cuál es realmente el lugar adecuado al que debe ir. Va a una guardia, va a un médico. Bueno, las adicciones, a ver, no es desde un lugar culposo, porque no es que en realidad lo hagamos mal, digo, en general con lo mental y con lo conductual nos cuesta reconocerlo tan vivamente como reconocemos lo físico o lo orgánico, visible y que se palpa. Nos cuesta a todos, además hay mucho mensaje, a ver, hay papás inclusive que a veces van a consulta porque encontraron un porro, y a lo mejor un porro no es dependencia, y esos papás a lo mejor actúan como si ese hijo realmente estuviese enfermo y quizás eso no está bueno, no queremos traer el mensaje de que todo es para una consulta, pero si uno observa que hay una conducta que es repetitiva, que se sostiene en el tiempo, que la persona lo reconoce o lo niega pero no lo puede resolver, que uno ve a través del tiempo deterioro físico, deterioro cognitivo, uno nota, no hay familia que no vea esto y la persona empieza a cambiar de red, los amigos de no consumo, heredados, a lo mejor de la escuela van quedando atrás y se va modificando la red social hasta que es prácticamente todo de consumo o directamente se pierden todos los vínculos. Si uno entre 3 y 6 meses observa por lo menos 2 de esos indicadores, es para una consulta. Anda a la iglesia, charla con el vecino, habla con la tía, pero no dejes de consultar, porque muy probablemente estés lidiando con un trastorno. ¿Qué pasa en la familia si de pronto, bueno, obviamente la contención de la familia no es buena? Es decir, hablamos de un ambiente de violencia, de abandono. Es muy probable que el adicto caiga, ¿no es cierto?, en la adicción, ¿puede ser? Mira, voy a ser completamente empírica y dura en los datos que te voy a contar. Sí. Hay miles de investigaciones acerca de qué hace que una persona termine dependiendo de una sustancia, y la verdad es que hay muchísimas investigaciones que indican que hay personas que tienen un historial quizás de abandono, quizás de negligencia, quizás de abusos, etcétera, 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 y también hay personas que no. Hay investigaciones que indican que hay personas que tienen en su árbol genealógico muchas personas con dependencia, pero también hay otras que no. Entonces la conclusión sigue siendo siempre la misma. Quizás puede ser que sí, quizás no. La adicción siempre es multicausal. Lo hereditario es importante, sí es importante. No es suficiente. No es suficiente para que vos simplemente por tener en tu cadena hereditaria una persona con adicción, vos vayan a ser adictos. No es suficiente. Hace falta que pasen más cosas. Que tengas una historia de infancia o de pubertad, de necesidades emocionales no cubiertas o de apegos patológicos, etcétera, etcétera, inciden, sí, tampoco es suficiente, no alcanza. Hay muchísimas personas que viven terribles experiencias traumáticas en su vida y no se enferman de consumo. Entonces, dejar esto en claro, porque para el adicto y para las familias, sobre todo esto que decía Nali, el tema de la culpa, ponerse a buscar causas no suele servir, no suele llegar a ningún lado y casi nunca se las descubre. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer en el proceso de rehabilitación? Que tanto la familia como el paciente se enfoquen en descubrir el porqué del consumo en ese paciente, en esa historia de vida que es suya y que es única, porque cada historia de consumo, chicos, es única. Siempre es única. La relación con la sustancia, porque es una relación, lo que el paciente tiene con la sustancia es un vínculo, es una relación, es única e irrepetible y ninguna otra persona con el mismo trastorno la va a tener de la misma manera. Entonces, en vez de buscar causas, lo que se intenta es que esa persona pueda trabajar el qué sostenía con ese consumo, o qué evitaba con ese consumo, o para qué le servía ese consumo. Ahora, lo que decís, obviamente, para también ser honesta, mientras más salud alrededor de una persona, más posibilidades de no enfermar de una adicción. Y ahora hablo de salud mental, de salud familiar, de salud social, ¿sí? En general, todo eso va a ser siempre factor protector, y eso está demostrado que una familia con hábitos saludables y con vínculos saludables es un factor protector de adicción. Eso sí. Y Yani, ¿y el proceso de rehabilitación que nombraste recién, cómo es?
¿Cómo es? Hay pautas, hay etapas, hay ejes que son básicos de trabajo, pero vuelvo a decirte, el proceso en sí es único de cada paciente. También hay que dejar en claro que si uno lo escucha, y es verdad, y la verdad que aunque sea una herida para nosotros sucede, hay gente que sale sola, ¿sí? Hay gente que, si yo un día me cansé o me frustré, me asusté, tuve un infarto, nunca más toqué un vaso, y hay gente que puede, ¿sí? Ahora, también entendamos que hay gente que por ahí con su propia voluntad en ese momento de su vida no puede, entonces ahí es donde ingresa la importancia de hacer un tratamiento de rehabilitación. ¿Por qué se llama rehabilitación? Porque no hay una cura, no existe una cura descubierta, porque hoy se entiende que en realidad la adicción deriva de una conducta adictiva que viene a ser parte del carácter de uno, es como una vulnerabilidad, ¿no?, que uno lleva para toda la vida. La rehabilitación que viene a decirte que podés estar bien, que podés estar limpio y que podés realmente pasar etapas eternas, larguísimas en tu vida, sin ni siquiera luchar con la abstinencia porque realmente te rehabilitaste, pero uno no, lo que no puede hacer es nacer de nuevo, ¿no?, y cambiar las vulnerabilidades. Como dijimos, diabetes. Hay gente que tiene vulnerabilidad a la diabetes, que tiene vulnerabilidad a las varices, que es vulnerable a los ACVs, a la hipertensión, y a lo mejor esa gente hipertensa hace una vida súper saludable y se súper cuida y nunca en su vida tiene problemas de hipertensión. Un adicto puede lograr eso. Puede lograr eso. Entonces, porque frustra mucho cuando uno dice, mira, no te vas a curar, no es eso lo que va a pasar acá. No, Está bueno que es duro, pero está bueno que si hay alguien que esté escuchando entienda que uno no está diciendo que esto va a ser para siempre y que uno va a andar con un gran ancla arrastrando por la vida una terrible abstinencia y un dolor y un sufrimiento y una necesidad de la sustancia. No, eso es transitorio, eso se pasa, eso tiene solución, uno aprende y puede tener una vida normal como la de cualquier persona que no tenga problema de consumo de sustancias. Eso sí se ¿Es puede. cierto, Yani, cuando dicen que el adicto, por ejemplo, un adicto a la cocaína, deja de consumir cocaína, pero empieza a consumir alcohol, por ejemplo? ¿Qué tema? Bueno, viste hace un rato que les contaba que hay muchos paradigmas distintos para trabajar en adicción. Hay tratamientos que son pensados en la sustancia, tratamientos que son pensados en el individuo, y hay tratamientos que son más integrales. Hoy, por suerte, acá en Argentina la mayoría de los tratamientos ya son mucho más integrales. Y la verdad es que ese es un discurso que se repite, inclusive gente que trabaja en esto lo repite de manera persistente y constante, que es que uno nunca más puede tocar ninguna sustancia con capacidad adictiva. Nunca más, ¿no? Esto que decís, uno no puede haberse recuperado de cocaína y no tocar la cocaína, no, uno no puede volver a tocar nada nunca. Es muy Y la difícil. verdad, ¿cómo? Es muy difícil. Es difícil, sobre todo en una sociedad donde nadie habla de alcohol, y el alcohol es el mayor problema de consumo del país, el que gasta más plata, el que genera más deterioro físico, y es legal, y está en todos los kioscos, y la tomamos en el casamiento y en el bautismo por igual, y hasta en la misa. Es una droga igual que cualquier otra, solo que está aceptado Sí. socialmente. Está aceptado. Hoy inclusive nos piden los investigadores y la gente que realmente sabe mucho de esto, que hay mucha en el mundo, nos están invitando a hablar de sustancias, porque cuando uno habla de droga, uno tiende a pensar en lo ilícito, en lo ilegal, es como que piensas en cocaína, marihuana, y si fueras de Europa capaz de incluir la heroína, pero hasta ahí llegás. Claro. Cuando uno habla de sustancias, la idea es incluir esto, lo ilegal y lo legal por igual, porque el alcohol, el tabaco, y yo que fumo y he fumado y vengo de una familia de fumadores, entiendo perfectamente de qué hablan. Claro. Hablamos de sustancias en general. Parte. Claro, como eso queda en la sociedad. El cigarrillo y el alcohol, bueno, eso sí pasa, quedan aparte. Eso es más normal. Eso está no. Como legal, bueno. Sí. Está mal, pero no tan mal. Bien, pero igual, respondiendo a tu pregunta, hoy las investigaciones están diciendo de que no hay mucha prueba de que un adicto pase de una sustancia a otra con tanta facilidad.
Eso no está muy evidenciado empíricamente, pero sí hay relaciones entre sustancias y acá es donde es lo complicado. Voy a darte un ejemplo que es bastante frecuente, por ejemplo, en el uso de la cocaína. Cuando el uso de la cocaína es alto, es prolongado, es frecuente, generalmente está también acompañado de alcohol cuando se hace en eventos recreativos. Porque vos salís, porque la previa tomas y generalmente el consumo de cocaína es después, igual y muy probablemente al otro día si te pasaste de línea, porque hasta el que consume a veces se da cuenta del aceleramiento que tiene y se pone incómodo y se asusta, se toma una pastillita para bajar. Un Alplax, un Valium, ¿no? Y así va bajando y va subiendo el consumo asociado de sustancias. Hoy es muy frecuente. Entonces, si bien no está probado que uno se saltee de una sustancia a otra, así como si fuera lo mismo, sí se recomienda, por lo menos por un año, no consumir ninguna sustancia con capacidad adictiva, y que si vas a elegir y vas a decidir consumir sustancia, otra distinta a tu sustancia de elección, por ejemplo, que vos te rehabilitaste de marihuana y decís, che, pará, porque yo me quiero chupar de vez en cuando, o yo con la cocaína nunca tuve problema y yo de vez en cuando quiero drogarme con cocaína. Y uno, la verdad es que no puede estar en la vida del paciente todo el tiempo para controlar que ese consumo no lo dañe. Entonces, lo que se recomienda es un año de estar sobrio y limpio 100%, y que si el paciente va a querer consumir, consulte y lo haga con las indicaciones y las recomendaciones del profesional que lo estaba atendiendo, ¿sí? Por las dudas. Porque ese año de limpieza, por la asociación, recordemos que las adicciones tienen un gran componente de aprendizaje. Piensen en cuando comen siempre a la misma hora y en la misma mesa, y con el mismo plato, y con el mismo mantel y en el mismo lugar de la casa. Llega un punto que ni siquiera haces la comida, simplemente por sentarte en esa mesa con ese mantel puesto, muy probablemente te da hambre porque tu cerebro recibió una serie de estímulos que asocia con la comida, ¿sí? Bien. Por eso se hace hincapié en que la persona que se está rehabilitando no vaya a los mismos lugares que iba, no se junte con las mismas personas que consumía, no consuma otras sustancias para evitar estímulos que despierten deseos de consumo por aprendizaje y obviamente su vida sea bastante más fácil. La vida se hace bastante más fácil cuando uno tiene que estar luchando todo el tiempo con estímulos que despiertan ganas de consumir. Pero qué importante, ¿no? Todo lo que está diciendo y sobre todo, bueno, volviendo un poco al tema de la familia, ¿cuál es el rol principal en esto de la participación de la familia? ¿Qué tiene que hacer, más allá de que recién mencionaste las diferentes etapas? Pero puntualmente, la contención sentimental, estar ahí constantemente, ¿cómo se viene? Claro, unos papás que están ahora del otro lado, que están sufriendo este problema con un hijo y dicen, ¿qué hago? Ya. Bien. Lo primero que hay que hacer, si ustedes realmente, si algún papá realmente cree que uno de sus hijos tiene una problemática relacionada a la adicción, lo primero que tiene que hacer es consulta. Eso es así. Ahí nos vamos a sacar la duda. No puedo dejar de dar el ejemplo del médico. Te salió una mancha rara. No vas a esperar a ver si es un grano, un lunar, un tumor, psoriasis. Vas a ir a preguntar. Bueno, en este caso la recomendación es la misma. Ahora, supongamos que no podés, que no tenés tiempo, que no estás seguro. Bueno, infórmate y primero que nada, cuando ya tenés la certeza, aunque no te lo haya dicho un profesional, vos sos papá y puntualmente te das cuenta, reconocer el problema. Y consultar tiene que ver con eso, reconocer el problema. Hagan memoria cuando yo daba el ejemplo de antes, bueno, la verdad que me cansé, me voy a hacer darme cuenta que no vi lo que pasó, porque estoy cansada, porque estoy frustrada, porque no quiero pelear más, porque lo único que hago es pelearme con mi hijo, con mis otros hijos. Bueno, no. Eso es lo último que hay que hacer, no hay que dejar de mirar, hay que sentarse y hablar, porque eso implica enfrentar el problema. Recuerden que el primero que le cuesta enfrentar el problema es al adicto. Estar en el cuerpo del adicto, el adicto cuando ya tiene el problema, cuando ya hizo la dependencia, ¿sabe generalmente cómo vive? Todos los días de su vida planea no consumir. Todos los días de su vida planea consumir menos y dice, no voy a consumir, voy a consumir, bueno, pero un poquito. Y ese poquito es un montón. Y después que es un montón y se siente mal, dice, es la última. Cada día de su vida, generalmente, es así.
¿sí? Y le da tanta vergüenza y hay tanta impotencia en esa pérdida de control de la voluntad de decir, no quiero hacer algo y no puedo no hacerlo y no puedo dejar de hacerlo, es agobiante, es angustiante y por eso también cuesta tanto que lo reconozcan, es una herida al orgullo, es una herida al ego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo opuesto, sentarnos a decir, ¿qué pasa? Estás cada vez más flaco, cada vez tenés menos plata, cada vez estás menos en tu casa, cada vez estás menos con tus amigos, me doy cuenta, mira tu piel, mira tu pelo, hablemos, ¿qué estás consumiendo? ¿Cuánto estás consumiendo? ¿Qué esperas de esto? Lo que sea que se te ocurra preguntar, pero nunca hagas de cuenta que no pasa nada. Nunca, nunca. Y después que hiciste la consulta y corroboraste que no estabas equivocado y que efectivamente es una problemática de dependencia, de ahí para adelante ya se abre la puerta enorme. Es una dependencia y es un trastorno, y te van a explicar qué es la dependencia y qué es la abstinencia y todo esto que decías vos, del tema del apoyo. Bueno, hay familias que les es más fácil apoyar y hay familias que les cuesta. Pero ya simplemente el hecho de reconocer el problema, de acompañar una consulta, de ir a preguntar y de entender que la persona, ¿saben algo que uno escucha mucho? Por ejemplo, no me quiere, no le importamos, no le importo yo, no le importan los chicos, no le importan los hijos, no puede ser que siga consumiendo. No se quiere ni él, no le importa nada, no le importa el trabajo, es un gran mentiroso, el único que es una mala persona y un mentiroso, lo único que hace es mentir y promete siempre que fue la última vez y nada, internenlo, no sé, que se vaya con la madre, yo me harté, él no nos quiere, es un vicio, yo tengo un abuelo que fumaba a los 20, dejó y no fue tanto problema, si él quiere, puede, tiene que poder, bueno, no, Claro, el trastorno no es esto. Claro. Justamente el trastorno te dice que no hay un control de la voluntad, que hay un cerebro químicamente que está pidiendo la sustancia y un aprendizaje conductual de apoyo a la sustancia. Esa persona lucha con la química de su cerebro y lucha con su conducta aprendida. Y no lo estoy poniendo en lugar de víctima. Esto lo digo para insistir en que la familia entienda que ojalá estuviera luchando con un vicio, porque sería más fácil, y no lo es, está luchando con un trastorno. Y ese creo yo que es el gran importante primer paso, y segundo de esto, acordarse que mientras esa persona sea parte de nuestra vida, podemos incidir en su vida. Sea para bien o sea para mal, léase, para que consuma o para que pueda estar abstinente. Sí, sí, sí. ¿Tenemos ese poder en la vida de un adicto? Sí, lo tenemos. No se trata de culpa, no se trata de qué malos, mirá lo que le dicen, ay, es culpa. No es eso lo que estamos diciendo. Acuérdense del ejemplo que di con la diabetes. Hacemos lo que podemos, nos adaptamos como podemos. Entonces, por ejemplo, nos pasa mucho, vienen papás y nos dicen, ya me harté de echarlo de la casa, ni siquiera así logro que deje de consumir. Cada vez que viene consumido lo echo. Hay chicos que eso les funciona, que les choca tanto el estar una noche en la soledad en la calle del barrio, que a meses no vuelven a tocar una sustancia. Y hay chicos que se sienten tan rechazados, tan expulsados y tan excluidos, que lo que hacen es ir directo a consumir. No hay una receta para esto, por eso la receta es anda y consulta e implícate en la rehabilitación de tu pariente y de tu familiar. Implícate, porque su historia es única, no hay un manual, no hay un recetario, pero podés hacer mucho con buena intención, porque acuérdense, este papá que lo echa de la casa lo hizo, tiene que entender que acá no puede entrar así. Pero a alguno eso lo va a hacer dejar de consumir y a otro lo va a empujar al consumo. Y a esto es lo que me refiero cuando digo familia, facilitadora de consumo, facilitadora de abstinencia. Desde la ignorancia muy probablemente te quedes en facilitador del consumo porque te adaptaste, porque haces lo que podés, porque también tenés una vida y tenés que sobrevivir. La facilitación de la abstinencia es más difícil porque tenés que aprender, tenés que cambiar hábitos y tenés que cambiar modo de vida, pero es lo más protector a largo plazo, para que tu familiar no se recupere 3 ni 6 meses, sino largo, durante muchos años, te va a necesitar, y va a necesitar que vos entiendas que él tiene un trastorno crónico. Muy interesante. Janina, como para cerrar, digo, nos quedamos con este concepto, ¿cierto? La consulta, la información es fundamental y sobre todo a un profesional. Lamentablemente no tenemos las herramientas necesarias, la familia o amigos, lo que sea,
Pero sí la consulta de un profesional yo creo que es fundamental en esto, Y ¿no? cambiar la palabra vicio por trastorno, eso me parece fundamental. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, uno lo escucha mucho. Y Sí. también usé un término que si me está escuchando alguna gente seguro me va a criticar, que se llama consumo problemático. ¿Por qué lo usé? Porque generalmente cuando hablamos de drogas pensamos en adicción, ¿sí? Es como pasar de que el único problema o lo único malo que puede pasar es que uno se convierta en dependiente de una sustancia. Claro. Pero la verdad es que hoy sabemos que hay muchísimos consumos en el medio, entre las sustancias. No consumirla y terminar en una dependencia, hay muchísimos estadios, muchos niveles, y ahí entra el consumo problemático. Piensen en un adolescente, piensen en un joven que no tiene dependencia del alcohol, pero sale un sábado, toma 8 medidas de alcohol y sale en el auto y lleva a sus amigos. Eso es un consumo problemático. Y no es una dependencia, y también amerita una consulta. Si lo hace frecuentemente y no puede parar de hacerlo, porque a veces llegan papel y dicen, pero él no consume todos los días, es solamente los fines de semana, pero llega que no sabe ni quién es. Bueno señora, eso es un consumo problemático porque no hay una dependencia, pero esa persona se está poniendo en riesgo, está poniendo en riesgo su vida, está poniendo en riesgo la vida de los demás, y aunque no la pusiera en riesgo y aunque no manejara el auto, esos niveles de alcohol en esa cantidad de tiempo te pueden hacer un daño orgánico y cognitivo si sos adolescente que no entra en esta entrevista. Así que no nos asustemos solamente por la adicción, pensemos en muchos consumos y en los riesgos que pueden traer. Bueno, Licenciada, muchas gracias. muchas gracias, Nos estaremos viendo. Gracias a ustedes. Gracias, muy Que buena estén muy bien. información.